esto es nuevo para mí. Yo no he hecho, cuando he puesto algún video lo he grabado y lo pongo, pero con estas cosas es la primera vez que la hago. Así que ¡Qué estoy orgullo! estrenándome contigo. Carlos, ¿de qué parte de Santo Domingo tú eres? Yo soy de la capital de la República Dominicana. La familia de mi madre son originarios del norte, de entre el Cibao y lo que se llamaba la línea noroeste, Santiago Rodríguez. Santiago. Sí, pero yo soy de Santo Domingo, nacido y criado. Carlos, ¿cómo tú inicias en el teatro? A muy buena edad, en el Palacio de Bellas Artes. Recuerdo que fui con una amiga. Ya yo había hablado en mi casa de la intención y aproveché que surgió la idea de una amiga realmente, y cuando fui, lógicamente yo no debía ir solo porque era menor, y recuerdo muy bien que doña Antonia, una maestra y fundadora del Teatro Escuela de Bellas Artes, una española dominicana ya, ¿verdad? Muy querida. Nunca olvido su rostro. Y ella me dijo, muy bien, Carlos, pero tienes que venir con algún familiar, con tus padres, porque no podemos por el asunto de la edad. Entonces ya sí fui con mi mamá. Y entonces ya ahí empecé en el Teatro de Bellas Artes, que fue, creo que lo mejor que me pudo pasar, porque siempre tuve muy claro mis objetivos desde muy niño. Mi mamá siempre decía que cuando me preguntaban que qué quería hacer, yo decía actor desde 3 años. A veces yo pensaba que estaba exagerando, pero ella lo repitió toda su vida. Parece que era verdad. Yo no lo recuerdo. Pero entonces una vez me encontré, no tan solo por la escuela de arte dramático, la escuela de arte escénico, sino que encontré en Bellas Artes un mundo que me cautivó y me acogió inmediatamente, que fue vivir en un lugar donde estaban los bailarines clásicos, los bailarines folclóricos, la Orquesta Sinfónica Nacional, el Teatro de Bellas Artes de los actores, la Escuela Nacional de Bellas Artes. Te ibas allá arriba a la azotea y todos eran estudios de los pintores de la Escuela de Bellas Artes, que trabajaban ahí todavía en esa época. Luego todo cambió y eso se convirtió en la escuela realmente en la azotea. Y yo era como una especie, con muy buenas imágenes, por supuesto, como una especie de Alicia en el País de las Maravillas, porque yo terminaba las clases, ya creo que quizás me estoy adelantando, pero yo llegaba a mi casa a deshoras porque me quedaba a los ensayos de la Orquesta Sinfónica que se hacían en el Salón Español, que se le llama, un espacio muy hermoso del Teatro de Bellas Artes de República Dominicana. Y yo me quedaba a verlos a escondidas, los ensayos, cómo ensayaba la orquesta, o lo mismo, me quedaba afuera desde una fuente hermosísima que había y veía las clases de Madame Corbett, una artista, una maestra muy importante de la historia del ballet y la danza dominicana, nacionalizada dominicana. O lo mismo iba y veía cuando estaba doña Cassandra, en el ballet folclórico. Ella tenía su salón de ensayo, si mal no recuerdo, al lado del clásico, y nos dejaban ver. Sí, exacto. Nos dejaban ver las clases, y lo mismo con el ballet folclórico. En esa época estaba, creo que Fradique, y era como una familia que yo encontré que me acogió como Carlitos. Todos en esa época me llamaban Carlitos, y yo sentía que estaba en mi casa, en mi espacio, desde entonces hasta el día de hoy. Así se inicia todo, en el Palacio de Bellas Artes, por la Escuela Nacional de Arte Escénico. Ahora todo es diferente, ya Bellas Artes no
por ejemplo, la escuela está en otro sitio, hay otra escuela de Bellas Artes con la escuela de danza. Igual, estar en las escuelas de Bellas Artes era gratis. Creo que todavía, ¿no? Pero había que pasar por un proceso donde tú eras analizado, tenías que hacer unos talleres, eras entrevistado por un periodo bastante largo y venía mucha gente. Yo recuerdo que estaba lleno, yo era muy tímido, me moría de la vergüenza. Yo decía, aquí no me van a aceptar, porque yo era muy retraído, muy tímido, mejor dicho. Y entonces pasas por un proceso donde con muchos profesores de diferentes materias te van dando unos talleres y te van cuestionando y te van haciendo una serie de cosas para ver quién se queda, una depuración. Y yo logré pasar ese periodo para ya la clase de los adultos en esa época. Y luego, de un grupo elegido, recuerdo que quedamos un grupo de mujeres, era un grupo de mujeres y 2 hombres, finalmente, del cual quedé yo, porque el otro estudiante es justamente viniendo de cierta clase social dominicana, le prohibieron que continuara con esas clases. Y quedé yo con mis compañeras, éramos como 5 y yo era como 6 más o menos total al final. Y luego que terminas un periodo de 3 años intensivos en la escuela, en el caso nuestro nos pidieron que hiciéramos como una especie de pasantía, o sea que teníamos que seguir, no por nada, sino porque era un entrenamiento práctico para el actor en ese momento. Entonces la facilidad estaba en que es abierto para todo el mundo, aquellos incluso que no tienen recursos, porque las clases privadas en todas partes siempre han sido muy caras y escuelas, otras escuelas de actuación, por ejemplo, aquí hay escuelas que son muy caras y no todo el mundo tiene acceso a eso. Yo tuve la dicha y la facilidad de que eso es parte del Estado y por tal razón fue una gran zapata. Tú sabes que empezamos con esa parte para que la gente vea el proceso. Más o menos, del trabajo. ¿Cuántos años duró ese proceso, Carlos? Mira, entre una y otra cosa, eran casi 5 años, porque tú empezabas, yo como te dije, entré antes de ser mayor de edad, adolescente, me pasan a la escuela de adultos, ahí yo hago se hacen los talleres que te calificaban, entonces tú entras a la escuela y después que terminas entonces haces ese otro año que en ese momento estaba una maestra a quien yo le debo realmente mucho, la maestra Lucía Castillo, y nos exigió que teníamos que seguir yendo porque ella creía en la formación. Ella tiene una formación de haber estudiado declamación cuando se estudiaba declamación en el conservatorio. Y creo que para ella, para ser declamadora, si mal no recuerdo, eran como 5 años. Entonces ella creía en esa solidez de la educación. Yo tuve la dicha, por un periodo muy corto, antes de terminar la escuela, de que el maestro Manuel Marino, mi niño, un gran dramaturgo, músico, compositor, maestro musical dominicano, era el director de Bellas Artes en ese momento, y él junto con otras 2 personas de la escuela, antes de que termináramos, nos eligió para darnos trabajo como actores de la compañía del Teatro de Bellas Artes, a la cual yo realmente no llegué a trabajar, excepto por un trabajo obligatorio que me hicieron hacer, pero porque después que terminé la escuela, yo tramité personalmente
una beca para irme a estudiar a Madrid, a la Real Academia de Teatro de Bellas Artes, no me acuerdo ahora cómo es, y logré esa aceptación. Entonces hubo un problemita con relación a yo ser de la compañía y no se me quiso aceptar que yo me fuera a estudiar y que me mantuvieran como en la nómina como actor por una temporada que lo necesitaba para la beca. Entonces salí del Teatro de Bellas Artes, lo dejé, mejor dicho, no ejecuté. Le agradeceré eternamente a Manuel Marino, mi niño, primero la admiración que siempre le tuve, el respeto al gran maestro y como dicen ahora, multitalentoso. Pero bueno, así fueron las cosas. Pero nada, eso cambió y terminé en los Estados Unidos con toda mi familia. No, sí, o sea, tú sabes que yo no conozco mucho de teatro, pero creo que tú tienes los 4 golpes. O sea, es dramático en un término, él ha hecho obras de baile y también creo musicales, cantando, bailando, y él es buen mozo. O sea, tiene los 4 factores completos. Bueno, gracias, muchas gracias, Hampton. Pero la verdad es que yo siempre lo que he tratado es de trabajar cualquier limitación que yo pueda tener. Y siempre que me dicen no, para mí es un sí. Siempre que me han dicho no, es un sí. Y no hay cosa más fuerte, más obsesiva para mí, que cuando otros deciden lo que tú eres o lo que tú debes ser o las capacidades que tú tienes. Yo siempre he apostado por trabajar en lo que yo considero que pueden ser mis limitaciones para superarlas y no aceptar un no porque sí. Claro, estudiarme y entender mis pros y mis contras y dónde yo soy más fuerte en una cosa que en otra, pero yo creo que un actor es como una esponja, absorbe el líquido que tú le pones, ¿no? Y uno debe ser así, debe tratar. Claro, yo estudié teatro musical, después aquí en los Estados Unidos. En República Dominicana también tuve la dicha de que lamentablemente la carrera de actuación en ese momento, así como tenía buenos maestros, también tenía algunas limitaciones que era también debido al presupuesto y al concepto también de ese momento, pero no tenía, sí se trabajaba el cuerpo, pero no había una escuela de danza para el actor, ni una escuela de canto para el actor. Entonces yo tuve también la dicha de que por un muy corto tiempo fui a la Academia del Ballet Santo Domingo. Inga le abría las puertas a las personas, sean hombres o mujeres, y les enseñaba la danza. Y lo hacía de una manera gratuita también. Entonces, varios actores fuimos con ella y gracias a ella aprendimos una estructura de la danza que es necesaria para el actor. Y a partir de ahí, pues sí, claro, yo he tenido maestros aquí en Nueva York y también allá, de los cuales he aprendido la importancia de incorporar todo lo que sea la danza, el movimiento, la exploración del cuerpo para el actor, porque es indispensable, ya sea para el cine, el teatro o la televisión, a la hora de tu caracterizar. En ese sentido, bueno, pues te agradezco, muy lindo lo que me dices. Lo de la cantada siempre ha estado también en mí, con las limitaciones que pueda tener, pero lo he podido utilizar en teatro musical. Quiero hacer más teatro musical, me gustaría hacerlo más. Le tengo mucho respeto y a veces hasta mucho miedo a cantar, pero bueno, yo creo que también en la vida uno tiene que atreverse a las cosas. Okay. Una pregunta, Carlos, para ubicarme un poco. ¿Toda esa obra de teatro que tú hiciste en la República Dominicana fue antes de Nueva York o después de Nueva York?
me pasó tanto en Nueva York como en República Dominicana. Mis maestros siempre me acogieron. Entonces, yo tuve la suerte de tener a Giovanni Cruz, por ejemplo, que me dio, desde que yo era estudiante, oportunidades de ser su asistente de dirección, por ejemplo. El Sergio Uribe, por ejemplo, siempre por temporada escogió a ciertos actores y los llevaba a su grupo Calíope, donde nos enseñaba teatro en verso, esgrima, nos enseñaba el discurso del actor, la poesía, y teníamos que viajar con él por el país. Hay varios compañeros que pasaron por ahí también, y así sucesivamente. Entonces, claro, fui trabajando con esos maestros y una vez terminé la escuela, acepté todos los trabajos que se disponían. Yo quería estar desde ser apuntador, asistente de director, maquillista, todo lo que tuviera que ver con el complejo de lo que es una puesta en escena. Y porque yo sabía que la meta era esta. Entonces dejé un currículum a muy temprana edad en Santo Domingo. Luego vengo para Nueva York y lo primero que hago, que iba para España y cambió todo y nos quedamos por aquí. Hola, qué bella estás, qué grande estás. Nos quedamos toda mi familia. Fue ese momento de transición de los 80 donde una gran parte, que yo sé que ya se está escribiendo sobre eso, de esa escapada de dominicanos que tuvimos que salir del país por las circunstancias que todos conocemos, y fue cuando se empezó a poblar grandemente el Alto Manhattan. Entonces mi familia fue parte de ese proceso y dadas las circunstancias, pues yo también, y encontré al Teatro Rodante puertorriqueño, que lo había hecho Miriam Colón como una entidad non-profit, y tenía, en ese momento que yo pasaba por ahí, a grandes actores, directores, cantantes, bailarines, profesores, y ahí yo encontré otra Zapata. Igualmente me pasó que mis maestros, Manuel Martínez, Angélica Rosa, una destacadísima maestra que hoy vive en Guatemala y soprano, a quien le agradezco mucho, Oscar Correales, un coreógrafo argentino maravilloso. Ahí llegué a Argenta Manhattan Workshop, por ejemplo, con Rodney Reading. Llegué a hacer teatro infantil y a viajarlo por todo Nueva York, porque los profesores me recomendaban. Eso fue antes de yo entrar a la escuela norteamericana. Esta era una escuela de estructura bilingüe. Y entonces pude conocer a artistas, trabajar con ellos, empezar una labor en el teatro bilingüe y en español de Nueva York, que también me dio buenos frutos y le agradezco mucho y tengo muy buenas memorias. Yo quiero entrar en materia. Por ejemplo, yo desde hace tiempo he sido un seguidor tuyo. Por ejemplo, esas obras, quiero que me hable un poco cómo se rompió el concepto que tenía el Teatro Nacional de las obras clásicas a las obras modernas, vamos a decir, en un sentido, y que mencione de algunas obras antes de ser director, que es otra etapa, y de los premios, esto sería para Amanecer, pero obras que marcaron tanto en la República Dominicana. Tú sabes que yo soy, popularmente hablando, el caso de Calígula, de Drácula, de la diva, ¿verdad que sí? También. El teatro, la puesta en escena dominicana, vamos a decirlo así, por muchos años ha estado en las manos de personas con ingenio, con coraje, con atrevidos. Esas personas son productores independientes. Estoy hablando mucho antes de que empezara toda la estructuración del Consejo Nacional de la Cultura y todo lo que tiene que ver con esas cosas. Y aún después
sigue siendo la mano del productor independiente lo que mantiene las salas de teatros abiertas todo el año en República Dominicana, compuestas en escena todo el tiempo. Es un ejemplo realmente porque es una tarea difícil para aquellos que la emprenden, o la emprendemos, lógico, yo estoy incluido. En ese momento del que tú hablas, si te refieres ya a Calígula, que cuando yo hago un regreso, vamos a decir así en grande, porque yo me fui con un currículum muy joven de actor y un director aspirante, ¿verdad? Digamos, jovencito, con las oportunidades que pude lograr. Y regreso, primero hice un intento de regreso con una obra de un autor inglés y realmente me la pusieron de cuadritos, pero pasó a la historia. Luego regresé con esto porque el señor Cruz tuvo la maravillosa idea de... Alguien le había hablado de mí, una amiga, Ibel Cruz, muy querida, y le había dicho que nos encontramos en Nueva York y que nos vimos que en una alfombra que yo había ido de una película que fue el estreno de Antonio Banderas aquí en Nueva York, Mambo King se llamaba, y ahí entonces entablamos esa conexión a través de Ibel, reentablamos, y él me manda a contactar, me contacta para que yo por supuesto, ya yo prácticamente de un niño adolescente había trabajado en una de sus puestas en escena de esa misma obra cuando él lo hacía. En los 70 Giovanni hizo Calígula realmente. Estaba hablando de Giovanni Cruz. Giovanni Cruz, el dramaturgo, director y actor dominicano, maestro. Y entonces, claro, ahí nace una nueva etapa, una nueva historia, una gran acogida realmente del público. Fue un fenómeno, lo digo porque, de verdad, no porque yo estaba ahí, sino porque hoy en día todavía hay gente que me hace referencia a ese montaje que, estamos hablando de 30 años, 1992-93, se hizo dos veces, dos etapas. Y entonces, eso fue, sí, un fenómeno y de publicidad igual y con el apoyo del señor Veras Goico, que nos dio una gran cobertura publicitaria y a mí también me dio una gran bienvenida en lo personal en sus medios. Y entonces mucha prensa, una atención que quizás yo no estaba preparado en ese momento porque se hizo una publicidad. Lógicamente estás hablando de un personaje único como ese, pero también sentía como que se podía ir, vamos a decir, es muy peligroso a veces la exposición pública cuando tu trabajo se puede ir por un lado y no necesariamente era lo que yo quería en ese momento. Llamó la atención, claro, había unos desnudos, unas coreografías, unos actorazos, una puesta en escena, Dante Cucurulo con una música extraordinaria, cantantes, escenógrafos, vestuaristas, de todo ese equipo maravilloso y como 75 actores, entre actores y bailarines y todo en escena, y un lleno absoluto y una atención del público, pero también había algo con el mismo personaje que era un poco del nombre que debe llevar, de morbo que había. Y claro, yo me he entrenado siempre para estar al servicio del personaje y hay que hacer lo que la puesta en escena y el personaje requiere. Pero estaba un poco, me preocupó después porque no quería frivolizar mi trabajo ni que lo vieran como... alguien incluso llegó a llamarme, porque entonces te lo decían a ti, no al personaje, de exhibicionista o cosas así. Y eso... Sí, hay una cosa, Carlos, que yo, por ejemplo, para que la gente también
criticarte. O sea, Calígula Ajá. fue una obra que, vamos a decir, si no fue la primera, fue una de las primeras que tuvo un desnudo frontal en una obra de teatro. Ajá. Y realmente tú sabes cómo es la prensa, algunos sectores Claro. que no miran el trabajo, que no se iban directamente a ese punto, y tú siendo un joven recibiendo toda esa presión. Fíjate que no tanto, a pesar de que sí pasó algo con una fotografía, fue muy publicada y tal, y tal, y tal, y tal. Pero realmente la prensa siempre fue muy respetuosa. Más el morbo se dio en otros ámbitos, quizás gente del mismo medio popular, pero no necesariamente la prensa dominicana. La gente que escribe sobre estos temas y que le gustaba, escribió gente que nunca había escrito sobre teatro. En esa obra escribieron sobre teatro, propuestas y todo, y muchas cosas. Era un montaje muy ecléptico, no era un montaje tradicional, y eso también tenía una fuerza. Giovanni hizo un trabajo extraordinario, no tan solo por su labor como él como artista, sino también agrupando a todos esos artistas, y como siempre, un hombre con mucha pasión y mucha visión de sus cosas. Había una época que cuando se hablaba de desnudo, ya no, porque ya por aquí cualquiera muestra su parte más privada y ya eso es como el pan nuestro de cada día. Pero en aquellos momentos donde todas esas cosas eran tabú y donde se hablaba de temas como la bisexualidad o la homosexualidad, o un hombre desnudo en la primerísima sala del Teatro Dominicano donde ha venido a cantar desde Pavarotti, no sé qué, eso también creó mucha medio controversia. Entonces, claro, aquello era una estética, era arte, era con toda la intención de hacer arte escénico. Y también hiciste varias obras con Giovanni Cruz, ¿verdad que sí? Yo he trabajado en obras de él como por ejemplo Las Heroínas, que también fue antes de irme de República Dominicana, que para mí fue muy bien, una obra de Giovanni conocida, y trabajé con él, como te dije, como su asistente de dirección en múltiples ocasiones. Viajé con él por el país, y la primera obra que yo hice, mi lanzamiento al escenario, fue bajo su dirección en Santiago de los Caballeros, en el anfiteatro de la Ucamaima, con una obra del maestro Iván García, Un héroe más para la mitología. O sea que ha habido una relación siempre, de toda la vida, de muchos trabajos y de muchas cosas. Mucho respeto. También he visto, dando un poquito de giro, un poquito más popular, me he encontrado unas series de aquellos años, para no hablar de años, con Alfonso Rodríguez, que te la mandé, que me asombré, tú mozardete, trabajando con Philly Rodríguez, con varias gente de esta época. Bueno, el señor Alfonso Rodríguez una vez me mandó a buscar para trabajar en una serie de que eran las grandes series dominicanas. Un gran esfuerzo también de hacer televisión cuando en ese momento los recursos eran muy limitados en canales independientes y como productores independientes. Y él hizo lo que se llamaban grandes series dominicanas, que era con talento nacional, y creaba una serie de historias que están ahí. Yo sé que la que yo hice con él se presentó, me han dicho aquí y en otros lugares, que se llamaba Cáncer, que trabajaba mi querida eterna esposa Liselot Núñez, aquí, que tengo mucho cariño. Y sí, y también con Mickey Bretón, que tenía siempre muchas inquietudes. Mickey estuvo en la escuela de teatro por un periodo, cuando era muy jovencito, un niño, y él era artista plástico. Tú sabes que él era pintor, y de un gran talento, muy buen pintor,
y unos temas muy fuertes en su pintura. Sin embargo, también estudió, creo que en la Universidad de Pamplona, comunicación, televisión, y él se había ido a España y regresó. Nosotros, antes de que él se fuera a España, llegamos a trabajar con Nini Germán y en una obra que se llama Caperucita Roja, que fue la primera puesta en escena, una obra infantil con Cuquín. Estaba Cuquín, la dirigía Nini Germán, estaba Nuria Piera, trabajaba, y trabajaba, uy, Dios mío, cuánta gente, Julie Carlo, estaba Félix Germán, bueno, muchos artistas de allá, y nosotros, los jovencitos, y él y yo, bueno, Nuria era jovencita también, sigue siendo. Sí. Muy joven, se ve muy bien. Cuquín no era el lobo en esa época, que no me falla la memoria. ¿Cómo? Cuquín no era el lobo. Cuquín era el lobo, y desde entonces hemos mantenido una amistad de mucho cariño, de familia, desde esa época. Y entonces ahí estaba Miki también, Miki Bretón. Nosotros éramos dos matas. Y luego él se va a estudiar a España y regresa, y con mucho esfuerzo, y en parte en una etapa apoyado por las producciones de Nuria, hizo una serie con actores en una etapa, también dramáticas, porque se estaba tratando de incursionar de una manera fija con la actuación en televisión, que no se hacía con constancia, sino que se intentaba, y nunca, como él logró hacer etapas. Entonces, claro, yo como su amigo estuve ahí, siempre en sus series, protagonicé varias con él, con nada de recursos, con el talento y con las manos. Él escribía, él hacía la dirección, él se encargaba de la producción y la pasaba, y se pasaban en los canales. Llegó a tener muy buenos ratings muchas veces, muchas veces. Y entonces esa etapa, ¿cómo se llamaba? bueno, eran unitarios semanales, y había uno que una época, en una etapa se llamó El Filo de la Vida. No, es que ha pasado el tiempo y la verdad es que yo soy terrible con los nombres, pero yo protagonicé varios de esos unitarios, tanto cuando él estuvo en Colorvisión como cuando estuvo en Telecentro. Carlos, hay una parte sí, también que realmente es muy interesante, la parte tuya como director, que tú decidiste a ser director y has dirigido mucha gente importante en la República Dominicana, en varias obras de gran taraje, y para ellos trabajar contigo, me imagino que demuestra la calidad que tú tienes. Así es. Dante es un artista en todo el sentido de la palabra, y un maestro a quien yo le tengo una profunda admiración y respeto. Hablando de él en particular, él ha sido un músico que su creencia y su conocimiento lo ha abierto y lo ha puesto a disposición de todos aquellos que quizás no tienen la facilidad de llegar a ese mundo. Sin embargo, mucha gente con talento por ahí, ¿verdad? Y con capacidad y necesidad de expresión y recursos artísticos, y eso yo lo admiro. Y también el hecho de, como músico, tener esa apertura con relación a las bellas artes, al arte popular, a la investigación y a la exploración, y no descalificar géneros. Que a mí me encanta cuando un artista, a través de su lenguaje, es capaz de no descalificar géneros, sino estar siempre abierto para ver cómo yo me nutro y cómo me enriquece
un género que quizás no es lo que yo hago siempre, o quizás no es lo que más me gusta, o quizás no es mi fuerte. Y yo he visto muchas etapas en él como artista de la escena, como músico, como director musical, como maestro, como músico vanguardista. Y luego tuve la oportunidad de que él creyera en mí y viniera a experimentar con la actuación. Me llevé una impresión, lógico, ya la tenía, pero en su etapa actoral, que trabajó hemos trabajado en 2 ocasiones, en Masterclass y Glorious, la peor cantante del mundo, en donde yo vi a un artista que aplicaba los conocimientos en el caso de la actuación y que averiguaba y que investigaba y que traía propuestas. Y que con gran respeto del director seguía las directrices, ¿no? Entonces eso multiplicó la admiración que yo siempre le he tenido. Y para mí fue un regalo, realmente. Ha sido un regalo. Creo que debería volver a actuar. Y yo apuesto que en cine también debe ser un éxito. Dante, se lo dije. Es un artista 100%, nada más con tu mirada. Sí, sí lo es. Son uno de esos, una de esas personas que hacen que uno se sienta orgulloso de donde uno viene. Él para mí es eso. Sí. Bueno, por otro lado, sí, claro, yo he trabajado he tenido la dicha, la suerte de que estos artistas hayan creído en mí. Yo con Zoila trabajé en Calígula, por Giovanni la conocí, y por supuesto, sí, con Cuquín también he trabajado como compañero de escena y como director con él, y con Cecilia, por supuesto. Llevamos ya un largo tiempo trabajando juntos y la verdad es que nos llevamos muy bien bueno, todo el mundo sabe quién es Cecilia García para nosotros, para la República Dominicana, pero yo sé como persona sobre su disciplina, entrega, pasión por lo que hace, entre muchas otras cosas. Te puedo hablar de Cecilia todo un largo día, porque es alguien que, además de admirarla, es alguien a quien yo quiero mucho y quien le tengo mucho respeto en muchas facetas de ella como artista y como persona. Te siguen facetas. ¿Te recuerdas de este programa? Sí. Una cosa nada más quiero tocar sobre Cecilia García. O sea, Cecilia García es una mujer completa. No puedo decir que es solamente actriz, cantante, comediante o genera todo. Pero ella, para salir de su casa y meterse en un proyecto, tiene que tener calidad. Y cada vez que tú tienes un proyecto y le dice, ella tiene 100% de seguridad que va a ser un buen proyecto y va a ser exitoso. O sea, bueno, es lo que yo más admiro de ti con su amistad, porque es una señora muy profesional y respeta mucho su trabajo, y ella no sale por cualquier cosa. Como debe ser, como debería ser todo artista. Por eso su resultado se ve cuando sube el telón, por la dedicación, la disciplina, la entrega, el respeto. Y es una persona que, lógicamente, como debería ser, para trabajar en algo, tiene que creer en eso. Hacerlo por convicción, porque apuesta a lo que está haciendo. Y lógico, sí, esa es Cecilia. Cecilia es una caja de sorpresas a la hora de tú descubrir todos esos talentos y todas esas capacidades y cosas donde ella se involucra y hurga en lo más profundo. Y si cree en el proyecto, lógicamente lo toma, como se dice, por los cuernos. Y así debe ser, así debe ser. Eso es parte de la gran admiración que todos sentimos por ella. Carlos, vamos a ver un poquito de los premios. Has ganado el Cassandra. No me mencione a Austria, que quiero cegar con eso.
Háblame de los premios que tú has recibido en República. No tienes que nombrarlo todo, pero más o menos la categoría. Sé que República No, hombre, Dominicana. mira, yo te voy a decir una cosa con relación a eso. Yo siempre agradezco que tomen mi trabajo en cuenta, lo recibo con mucha humildad, trato de darle su justo valor a las cosas. Es muy hermoso que reconozcan el trabajo de uno, tanto el público como los expertos en la materia, y todo aquel que ha tomado su tiempo para ver lo que yo hago y para decir algo, ya sea constructivo e incluso hasta no muy positivo, yo me siento y escucho, que es uno de los ejercicios más difíciles, y yo he tratado hace muchos años de desarrollar el sentido, ese sentido que no es del oído, es de todo. Y agradecer en su justa extensión cualquier distinción que yo he recibido. Las he recibido con mucho cariño y he ido porque merece respeto todo aquel que también se dedica a llevar el conocimiento a través de la crítica al público, y va al teatro y se dedica a escribir sobre eso. De verdad que te lo digo de corazón. Entonces los he recibido, qué bueno, que de donde yo soy, en otros lugares, pero hasta ahí solamente, porque es muy peligroso el desenfreno del ego. Yo tengo otro ejercicio que he estado haciendo hace mucho tiempo, y es apreciar la posibilidad que yo he tenido de hacer lo que me gusta hacer y de comunicarme con otros a través de la expresión escénica artística, en su justa dimensión también. Y yo tengo ese privilegio, que yo lo he trabajado, lo he logrado hasta donde he podido, y aprecio que esa empatía entre público y mi trabajo se pueda dar. Lo aprecio, me gusta, y ese es mi mayor aplauso, cuando yo sé que algo le llegó a alguien de un tiempo después y me habla de eso. Entonces ese es otro tipo de premio. Lo aprecio en esa dimensión, pero trato de tener un poco de cuidado con el asunto de que no se vuelva banal por el hecho de que yo haya recibido. Hay actores muy buenos, hay artistas, tú lo sabes, artistas plásticos, literatos, actores, bailarines, fantásticos, genios en su área, y realmente no han recibido premiaciones de mejor ni nada de eso, ni reconocimiento, pero han dejado un legado maravilloso, incuestionable. Han dejado un legado maravilloso, y hay actores, en el caso mío, o directores, por ejemplo, que fíjate, no han estado en esa suerte, digamos, de ser reconocidos de esa manera, pero sin embargo son grandes artistas. Entonces yo trato de enfocarme en eso, para que mi ego no se descontrole y se me vaya por otros caminos, y no se dañen cosas importantes en la fibra de mi persona, de mi ser, o de mi expresión artística, más bien. Qué bueno, Carlos, realmente no era una lección, yo tratando de buscar la manera, pero yo digo que tú has ganado en un momento dado. A mí lo que más me interesa en un punto es que tu trabajo es un trabajo social, cultural, y no de un punto de vista, ¿cómo decirte a ti?, popular, como hoy en día se vive. Sin embargo, en la República Dominicana, el premio Casandra, reconocer una obra como El Gorila, por ejemplo, o los trabajos que tú has hecho con Cecilia García, con dirección, ese tipo de cosas, es un gran logro, porque no es lo mismo cuando tú haces un trabajo comercial, que tú haces un trabajo serio
y este Sí. tipo de premiaciones que son globales en la República Dominicana, ¿qué ha reconocido tu trabajo? O sea, esta parte, yo. Bueno, sí, claro, lógico, todo ese valor lo tiene en mí, esos nombres que tú has mencionado, claro, y los guardo, los atesoro, los guardo, los presento, son parte de mi legado, lo trato, lo aprecio de corazón, siempre he estado presente cuando me han llamado a que vaya, no le quito ningún valor de lo que tiene. Lo que quise quizás entrar fue en un plano Personal. importante para mí, para que este tipo de cosas que estamos haciendo tú como compañero artista plástico, y que tú sabes que también me encanta lo que haces, y ya he tenido la dicha de colaborar, hemos tenido la dicha de colaborar, y va a seguir que me gusta ver cuando, que es lo que yo he tratado de hacer toda mi vida, crear mi propia voz a través de lo que hago, y eso yo veo en ti, que tú has creado tu voz a través de tu expresión, y es tuya, y ese es tu legado, y eso es lo que tú pasas, y eso es lo que tú, con lo que tú te comunicas, y es así como tú atraes a mucha gente al mundo de las artes plásticas, de la expresión artística. Entonces siempre hemos encontrado esa entre nosotros, Esa química. ese punto. Y hermano, nos apoyamos uno con otro. Yo cuando estoy de Sí. te llamo, y yo te llamaba una Sí. vez y tú, dale para adelante. Y Claro. seguimos. Carlos, tú sabes que hay un cariño, hay un temita que quiero tocar contigo. Cuando tú estás hablando de gente olvidada, tenemos que contar el tiempo, pero yo quisiera, para mí, he comentado contigo siempre, de un actor que iba muy en una cúspide, subiendo, y a veces por su personalidad, bueno, falleció, que es Fernando Cristófori. Claro, claro, el gran actor dominicano, para nosotros un ser muy querido, y era Fernando hizo todas las obras del mundo que tú te puedas imaginar. Hizo televisión también. El Capitán Espacio. Exacto, tenía un personaje que lo hizo muy popular. Era un actor que para mí fue un ejemplo a seguir. Cantaba muy bien. Tenía una presencia escénica como pocas veces yo he podido ver. Una voz increíble, una proyección. Tenía esa cosa que no se puede lograr si tú no la traes contigo. Sí, qué bien dicho. Y Cristóforis era el actor de actores de la escena nacional. La presencia escénica de Cristófori era una cosa envidiable. Con un gran sentido del humor, muy querido por todos sus colegas y directores. Dejó un legado, un gran legado en el teatro, en la puesta en escena como actor dominicana, y es alguien a quien recordamos con gran cariño, y que sí, que públicamente hay que reconocer más eso. Sobre tú sabes que nosotros nos identificamos con este tipo de situaciones que hay a veces que la gente olvida un poco, y, sí. y tenemos que aprovechar esta plataforma. Quiero hablar de tu, no sé si ha sido, bueno, tu último proyecto que tú sigues manteniendo, que es El Gorila, tu gran monólogo. Ajá. Bueno, que el más reciente, no el último, el más reciente. El más reciente. El más reciente, que todavía espero que falten muchas cosas. Sí. Bueno, yo siempre lo llamé mi laboratorio. Al Gorila, que tú lo conoces muy bien, lo has leído, hemos trabajado, y eres parte de ese montaje. Con tu trabajo viajamos recientemente a Albania. Albania. Sí, y realmente fue una acogida
hermosísima. Y bueno, yo estoy seguro que Adonis, el director, que quizás vea esto, podrá decir que para mí fue una experiencia única e irrepetible esa presentación en Albania. Y lo tenemos en carpeta hace ya mucho tiempo. Se ha presentado en Nueva York, en varias oportunidades, en New Jersey, en República Dominicana, en Albania. Está proyectado para Sudamérica, en algún lugar de Sudamérica, y también otros estados aquí para el futuro, cuando toda esta cosa que nos acontece pase, que yo sé que va a pasar. Y entonces el gorila me ha dado muy buenas recompensas. Tú sabes que yo tengo una anécdota del gorila, perdón que te interrumpa, que cuando yo estaba haciendo la dramaturgia basado en ese cuento de Kafka, Confesión a una academia, mi mamá estaba así porque yo tenía días que no pasaba y todo era por teléfono y como que me notaba muy, muy rápido porque estaba muy metido en todo aquello y en la investigación y tal y tal. Y ella se molestó y me dijo, pero bueno, ¿qué es lo que te está pasando? Le dije que estoy escribiendo y hasta que no termine no puedo. Y entonces me dice, me tienes nerviosa, no sé qué es tanta concentración y tanta. Entonces cuando yo terminé del trabajo, la primera a quien le leí fue a ella. Ajá. Aquí en este lugar donde tú me ves. Y entonces ella me dijo, ahora te entiendo, mi hijo, tenías razón. Y cuando se presentó por primera vez en New Jersey, ella salió al lobby del teatro, en el Dante Hall Theater, a decirle a todo el mundo, yo soy la mamá del gorila. Yo fui que lo traje a este mundo, a ese gorila que ustedes ven ahí. Y lo disfrutó muchísimo. Fue la última obra que vio. Sí. Y tu mamá fue un pilar contigo y siempre te apoyó. Y siempre. Y realmente siempre estuvo con ella ahí hasta tu último momento. Claro, siempre. Siempre estuvo conmigo y siempre admiró todo lo que yo hacía, siempre guardaba todo lo que se relacionara con mi trabajo, siempre lo exponía con gran orgullo. Siempre mi casa me dio y nos dio esa apertura de poder expresar eso. A veces cuando estaba yo muy metido en mis cosas era medio celosita porque ella me celaba mucho y mi tiempo, y se ponía medio rebelde, pero siempre apoyó todo lo que se relacionara con quien yo era y lo que yo quería hacer, y eso era muy importante. Siempre fue, tanto para ella como para toda mi familia, siempre ese espacio de respeto hacia a la profesión que yo elegí, siempre la he tenido. Es un privilegio, porque de este tipo de trabajo no todo el mundo tiene eso. Pero sí, eso era parte de mi casa, lo que yo hago, lo que yo soy. Claro, y eso es, y se ve en toda tu expresión siempre, y es una persona, aparte de la trayectoria que tiene, la maestría de experiencia, es una persona como humano, y se diga, es un luchador, un fajador, y está muy bien emocionalmente colocado, Carlos, que cualquier gente que esté en este medio, hablar contigo ya es útil. Quiero decir una cosa del gorila por último para la gente, o sea, es un monólogo que hace Carlos, que ejecuta la personalidad. Dale un poquito, un preview de qué la obra, cómo tú. Bueno, el gorila no es más que es la voz de todos aquellos que tuvimos que adoptar una cultura diferente, en donde quizás no somos bienvenidos, en donde hemos tenido que reajustar quiénes somos para poder sobrevivir en esa sociedad que elegimos o que nos tocó elegir o vivir. El gorila es la voz de todos aquellos que han sido marginados,
de todos aquellos que han sido señalados o de todos aquellos que han sido utilizados para el beneficio de cierto sector o de ciertas sociedades. Es la esencia que cada ser humano lleva dentro y que se ha visto en la necesidad de pelearla para no abandonar su verdadera identidad, y al mismo tiempo ha tenido que sobrevivir a las circunstancias dadas. Entonces, el gorila es todo eso y más. El gorila es el asunto del bilingüismo, el asunto de tener que dejar tu patria obligado o porque no tienes otra alternativa, el asunto de sentirte ciudadano de ninguna parte, de sentirte, como dicen ahora, que usa mucho la palabra bullying, sentirte señalado y burlado y atacado por el simple hecho de no ser como los demás o como el grupo en el entorno en que te toca vivir. Es esa voz que, a través de mi experiencia, con todo eso que te acabo de decir, yo encontré en este cuento y quise hacer una adaptación, llevarlo a escena y hacer una obra de teatro multimedia. Por eso lo llamé ese laboratorio, en donde pude encontrarme con esas exploraciones, y resulta que me ha ido funcionando donde la he presentado, y por eso la tengo en repertorio. Como es un teatro también minimalista, me permite viajarla con cierta facilidad. Claro, y que lo que he visto o hemos tenido contacto con las obras, terminamos siendo gorilas también. Así dice, así he escuchado del público que ha venido a verlo, que en Santo Domingo fue la primera vez que yo oí ese discurso, que grabaron a las personas en el lobby del teatro, y varias personas dijeron: yo una vez fui un gorila, yo una vez fui ese gorila. Eso es lo que te decía anteriormente. Eso te crea una satisfacción y un regalo y un premio que perdura para siempre, porque a través del arte, y nunca mejor dicho, nos damos cuenta que no estamos solos, porque el arte es una expresión humana en todas sus manifestaciones. Es la expresión humana que nos hace únicos y especiales. Y encontrarnos a través del arte en algo que, por ejemplo, yo haga o que yo vea, a mí me ha pasado como público, me he encontrado en una historia que leo, en una pintura, o me he encontrado incluso hasta una escultura, he encontrado mi historia, o en una obra que he ido a ver, o en un personaje de un ballet. Entonces de eso se trata. Y cuando tú encuentras eso y te das cuenta que esa proyección tuya existe allá afuera, es fantástico. Ese es un maravilloso premio para cualquier artista. Carlos, ¿dónde te podemos? Yo sé que tú eres una persona que tiene tu web, y di tu página donde la gente puede localizar y mirar tu trabajo. Bueno, yo trato y llevo años, pero un poco lento, porque quizás soy muy controlador, porque hay cosas de las redes que, por ejemplo, primera vez que yo hago esto así contigo, y claro, estoy abierto a eso, a intercambiar con mis compañeros artistas y con personas que quieran intercambiar con uno, pero me ha tomado tiempo llegar aquí, porque no sé si es por timidez o porque quizás el miedo a que las redes tomen control, y no me gusta eso tampoco. Bueno, en Facebook es Carlos Espinal, actor, director. Me pueden encontrar por ahí, y en Instagram como Carlos Espinal, actor, y también mi página, mi blog es www.carlosespinal, sin el punto, es www.carlosespinal.blogspot.com. Si no, buscan la palabra, la imagen, el recuerdo en Google, y ahí aparece mi blog, con algunas experiencias que yo comparto con el público, con la gente, a través de lo que trato de escribir. Muchísimas gracias, Carlos.
Nos vemos. Gracias, Hampton. La próxima vez te entrevisto yo a ti. Así Gracias, me un gusta. abrazo. Sabes que te aprecio mucho. Es un compromiso. Bye bye. Bye.